Perfecto. De hoy. Pues solo quería daros las gracias a Aeromundo, de verdad, y los buenos días a Uruguay, por todo el apoyo que nos dais a Europamundo continuo, especialmente a Europamundo Solidario y a los días de Europamundo. Daros las gracias a todos los agentes de viaje que estáis en esta charla hoy sobre Alemania, ¿eh? Y dar las gracias a Marcos. Quería presentaros a Marcos Luque, que él es un guía que lleva con nosotros muchos años, y quiero destacar de él que me siento muy orgullosa porque es de los guías que trabaja en Trastienda. ¿Y qué significa trabajar en Trastienda? La gente que hace un buen trabajo sin dar guerra, como decimos en España, es decir, sin hacerse notar, ¿no? Esos de esos guías que siempre sí, son muchos años fieles, ¿no? Donde creo que hay un cariño y un respeto y estáis con el mejor que os puede hablar sobre Alemania. Y es una caja de sorpresas, Marcos Luque, porque no sé si os querrá contar alguna cosa más personal suya, pero dibuja muy bien. Y hace poco en Europamundo Solidario pusimos un vídeo. Él lleva siempre un cuaderno de viaje en todos sus viajes y va dibujando los países, los monumentos, hasta viajeros nuestros. Y es un recuerdo de experiencias que él quiso compartir haciendo un vídeo para Europamundo Solidarios. Él se expresa, muchos de sus sentimientos los expresa a través de los dibujos. Pero estoy segura de que hoy no solamente va a ser a través de los dibujos, sino a través de todo su conocimiento, porque sabe mucho, que os va a hacer pasar un buen rato y hacer viajar virtualmente por Alemania. Como os digo, estáis con uno de los mejores, sin lugar a duda. Gracias, Marcos, te tengo mucho cariño, aunque no nos veamos tanto como nos gustaría. Gracias y gracias a todo Uruguay y espero que disfruten de esta charla. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias, Mari. Si les parece, Marcos y Lucas, vamos arrancando. Muchísimas gracias, Mari y Vidal, también por estar presente hoy con nosotros y todos los compañeros de las agencias de viaje. Sabemos que es importante tener la presencia de ustedes también permanente durante todas las charlas, así que, bueno, podríamos ir arrancando. Bien, Marcos, si te parece, mientras preparas tú la presentación que vas a mostrar, doy algunos avisitos que pueden resultar interesantes para los agentes de viaje que nos están acompañando del otro lado. Yo les voy a compartir un segundín de pantalla para contarles algunas novedades. Algunas les hemos ido adelantando, otras acaba de contarles también Vanessa. Hay buenas noticias. Y la idea es ir acompañándolos de buenas noticias. Por eso vamos a ir trabajando sobre estas noticias para que también se vayan informando y enterando de cuáles son. Una de esas buenas noticias es que desde el 15 de julio Europamundo estará operando todos sus circuitos, es decir, que si ustedes o sus clientes pueden viajar, nosotros los vamos a llevar a viajar en esta nueva modalidad de Safety and Comfort. Recuerden que dentro de lo que es el multifiltro que utilizan siempre para encontrar el viaje para su cliente, tienen ahora una opción para hacer clic que le va a mostrar cuáles son los viajes que hay hasta el 31 de octubre con la modalidad de Safety and Comfort. Aquí tenemos un pequeño videíto preparados por nuestro equipo de redes, donde también nos va a contar de esta modalidad. Colocar este video en redes sociales, nuestro equipo de Aeromundo, ya sea Jorge, Gonzalo,
con cualquiera de ellos pueden hablar para también colocarlo en sus plataformas de redes sociales. Recuerden que en la academia van a tener toda la información de las capacitaciones generales que venimos haciendo de Europa Mundo en destinos, así como encuentran las de Aeromundo y que venimos realizando, las encuentran dentro del portal de Aeromundo, también las de Europa Mundo lo van a ir encontrando dentro de lo que es la academia, y recuerden que ahí también se pueden ir formando y obtener el certificado de especialistas en ventas o especialistas en reservas. Por primera vez, después de mucho tiempo, me saqué un 10, lo que sería un 10, un 100, así que bueno, si lo pude lograr, seguramente cualquiera de ustedes también lo podrá hacer, así que no dejen de hacer la academia. Y como decía hace un ratito Vanessa, que los invitaba, Babita, Europa Mundo Solidario, ya empezamos con las fiestas, próximamente anunciaremos cuándo lo vamos a hacer en Uruguay para los más pequeños, para los integrantes más pequeños de la familia, y la idea es que también se puedan conectar y divertirse en este tiempo de confinamiento. Así que ya les contaremos cuál es el calendario. Y ahora sí, Marcos, todo tuyo, tú eres aquí a quien nos vinieron a quien te vinimos a escuchar y a conocer más de Alemania, de esos Oktoberfest, de las cervezas y de ese gran país industrial, turístico, que seguramente tú nos sabrás contar. Bueno. Voy a dejar de compartir para que lo puedas hacer vos. Disculpa, Lucas, y Marco, lo interrumpo un segundito nada más. Con respecto a lo de Safety and Comfort, a los amigos de la agencia, si vieron, nosotros ya enviamos un comunicado el día de ayer y el viernes también sobre la nueva modalidad, en donde yo le dejé ya en el chat un link en donde pueden entrar a ver todos los cambios o modificaciones que van a sufrir o que van a tener en esta nueva modalidad, para que puedan ir leyéndole y puedan ir sabiendo también. Solamente eso quería comunicar, que ya lo ven ahí en el link para que puedan saber de qué trata el Safety and Comfort. Buenísimo. Bueno, intento compartir la pantalla, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Por aquí. Estamos muy bien. Imagino que... Vamos a ver. Vamos a ver un segundo. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Un momento. Bueno, comparto pantalla, comparto esto. Recuerden, mientras tanto, que los circuitos de Alemania los tienen dentro de lo que es básicamente en los regionales, en los de color verde, en los que tienen como Europa Central. Recuerden que dentro del multifiltro también pueden limitarlo y encontrar solamente los de Alemania, colocando el tipo de viaje de Europa Central y bueno, y además también colocando Alemania y los países. Bueno, yo creo que algo interesante ahora con el tema del coronavirus y todo esto es saber que Alemania ha vivido esta temporada de una manera mucho más relajada. O sea, del coronavirus y todo esto en Alemania se ha vivido de una manera bastante más relajada que en Italia, que en España, que en Francia, ¿no? Y desde hace ya varias semanas hay movimiento de turismo en Alemania. O sea, que de Europa, Alemania es un destino bastante fiable en ese sentido, ¿no? Y relajado. Lo tienen bastante bien montado. Eso es creo que es un punto bastante positivo, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? No, que desde ya, sí, claro, es muy válido lo que nos decís porque operó totalmente o se comportó totalmente diferente por ahí. La vida en Alemania no ha sido de un encierro tan fuerte como en España, como en Italia, eso es muy importante. Y ya las universidades están, bueno, desde hace ya tiempo, los alumnos están yendo a la universidad, los profesores también, en fin, que eso es una realidad muy distinta a la que se está viviendo aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Eso es bastante positivo, creo, ¿no? Por otro lado, bueno, algo muy importante, creo, cuando... con todos los viajes en general, ¿no? Cuando llega el pasajero al destino, en este caso el recorrido empieza en Berlín, ¿no? Normalmente hay muchos pasajeros que tienen un traslado incluido al hotel, ¿no? Y muchos pasajeros piensan que cuando llegan al hotel
al llegar al hotel, pues se van a encontrar allí ya al guía que los van a recibir, y eso no es así, ¿no? Y crea un poco de confusión a veces, ¿no? Por tanto, el pasajero tiene que saber que cuando llega al hotel, normalmente este viaje, concretamente de Alemania, comienza con un city tour los viernes por la mañana, ¿no? Todos los viernes por la mañana, ¿no? Y los pasajeros, los viajeros están llegando pues el jueves, el miércoles, ¿no? Y llegan al hotel, ven que no hablan alemán normalmente, a veces no hablan inglés, entonces pues en el hotel a veces hablan español, pero no siempre, entonces pues se crea una confusión, pues tienen que buscar un cartel. Tienen que buscar un cartel que siempre está, ¿eh? En Berlín siempre está el cartel, donde pone Europamundo, no pone su nombre, pone Europamundo y pone ahí las indicaciones. Espere, por favor, el tal día, empezamos el tour. Por tanto, hasta que llegue la fecha que aparece en el cartel, la persona que llega pues tiene tiempo libre, ¿no? Berlín, el lugar donde comienza el recorrido, concretamente, no sé si conocéis Berlín o no, no sé si habéis estado en Berlín o no. Berlín, una ciudad muy interesante, pero una ciudad que muy distinta al resto de capitales del mundo, al resto de las ciudades del mundo, porque, por su historia contemporánea, ¿no? Piensen que y eso la hace apasionante también, ¿no? Y muy chula, ¿no? Quizá un poco diferente de plantearse visitarla, porque no hay un centro, hay dos, no hay una avenida principal, no hay dos de todo, ¿no? Hasta 1984 había dos ciudades de países distintos, ¿no? Divididas por un muro, ¿no? Un muro que se construyó en los años 60, ¿no? Entonces, es una ciudad diferente, distinta, que ahora, concretamente, pues, está viviendo en los últimos 10 años un momento muy eufórico y muy de explosión en todos los sentidos. Berlín es una ciudad que está de moda, ¿no? En Europa, ¿no? Muy, muy joven, no es cara la ciudad de Berlín para nada, ¿no? Comparada con otras ciudades de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza el viaje, el paseo en Berlín. Y el viernes por la mañana, pues en torno a las 8 de la mañana o así, pues empieza un city tour para todo el mundo, ¿no? Un city tour que, bueno, que visitamos en 2 horas y media, 2 horas 45 minutos más o menos, pues se visitan los lugares más representativos de la ciudad. Berlín es una ciudad que tiene 900 kilómetros cuadrados de superficie. 900 kilómetros cuadrados de superficie. 3,5 millones de habitantes. Por tanto, le hace una ciudad muy, muy grande, con poquita gente, una ciudad muy cómoda para vivir, barata para vivir, pero muy grande. Hay que tomar medio de transporte público si te quieres desplazar. En fin, hacemos un city tour donde el pasajero pues, se ubica y donde lógicamente pues, se le explica un poco las posibilidades que tiene dentro del tiempo, más o menos, limitado que tenemos en la ciudad, ¿no? Berlín se puede estar años y no conocerla entera, ¿no? Bueno, pues conocemos hacemos un poco el city tour por Berlín. Berlín, aquí un poco este mapa marca por dónde pasaba el muro. La ciudad, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se queda dividida en 4 potencias extranjeras, se dividen la ciudad, ¿no? Y construyen un muro en los años 60, en fin, una historia bastante particular, protagonista totalmente del siglo XX europeo, ¿no? Alemania y Berlín concretamente, ¿no? Lógicamente, una de las paradas de la visita panorámica es la Puerta de Brandenburgo, ¿no? La Puerta de Brandenburgo, que se convierte en un símbolo de la ciudad cuando cae el muro, porque en la época del muro estaba la Puerta de Brandenburgo entre los muros, en zona de nadie. No se podía cruzar por debajo de la puerta, ¿no? Entonces cae el muro, ¡rum!, y la puerta se convierte en un símbolo un poco de libertad, ¿no? En el City Tour también, pues bueno, esta es otra zona, la catedral protestante, el río Spree, el río que pasa por Berlín no es un río famoso, no es un río conocido, ¿no? Pero Berlín tiene muchísima agua, se puede hacer un City Tour por el agua, o sea, se puede conocer Berlín en barco. Eso puede ser una actividad interesante para la gente que llega, por ejemplo, un poco antes, ¿no? Tomar un barquito que te da una visión de la ciudad de Berlín completamente diferente
a cuando la camina a pie, ¿no? Muy interesante. La isla de los museos, bueno, hay una isla que da forma el río Spree, donde hay un complejo museístico de los más grandes que hay en Europa, ¿no? El Parlamento, el Reichstag, que es un edificio que también puede ser una opción interesante para esa gente que llega un poquito antes, porque se puede subir a la cúpula de cristal. No sé si se ve la foto, ¿se ve bien un poco el... ¿Se ve bien la fotografía o...? Sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Si no, diría ahí. Una opción... Perfecto, Marcos, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Una opción interesante para la gente que llega unos días antes, pues puede ser subir a la cúpula, esa de cristal, gratis, además, es gratuito. Hay que reservar por internet, pero se puede reservar a veces, bueno, el día de antes, ¿no? Y es muy interesante porque se puede ver el Parlamento desde arriba y además tiene acceso a una audioguía en español que te explica el Berlín un poco panorámico, a una altura muy buena, porque no es muy, muy alto, y es una pequeña panorámica desde una cúpula de cristal que puede ser una opción muy chula. Pasamos con el City Tour por ahí, todo esto está en la zona gubernamental, donde están las embajadas. Y también, bueno, hay una parada que hacemos hacemos parada en la Puerta de Brandenburgo, y aquí, muy interesante, el museo se conoce como, bueno, Museo del Muro, un museo al aire libre, donde han recreado, utilizando el muro original, parte del muro original, han creado, bueno, un espacio que recuerda cómo era Berlín durante 28 años con el muro. Desde aquí, lo que se ve en la foto, todo el verde sería, o sea, del muro hacia el parque sería Berlín Oriental, ¿no? El símbolo de Berlín Oriental es esa torre con la bola, esa de Alexanderplatz. Y esta foto está tomada desde Berlín Occidental, ¿no? Así se vivió en Berlín durante casi 30 años. Muy interesante porque da para sentirlo perfectamente hoy en día también, ¿no? Es muy particular Berlín, si no la conocen... Bueno, otra de las paradas que se hacen, que se cruza desde la Puerta de Brandenburgo, se va caminando durante el City Tour, se cruza ese monumento moderno, un poco raro, ¿no? Que lo que intenta transmitir, el Memorial del Holocausto, intenta transmitir la angustia que sentían los prisioneros en los campos de concentración, en fin. Un monumento bastante criticado en su momento cuando se hizo, pero que al final pues ha quedado ahí muy bien, forma parte de la identidad del centro del Berlín occidental, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, sabéis que en Alemania en general, la salchicha, así como la cerveza, la salchicha forma parte de la identidad gastronómica de la ciudad y del país. Y cada ciudad, o muchas de las ciudades, tienen su propia salchicha. Y en Berlín, la salchicha, fíjense, en este sitio concretamente se forman unas filas de horas para comprarse la salchicha, que es la Currywurst. Esta es la salchicha típica de Berlín, ¿no? Que bueno, pues es muy habitual cuando los viajeros, cuando terminamos el City Tour, que terminamos en un sitio muy próximo, que hay puestecitos de esto de la Currywurst, cuando termina el City Tour, la tarde es libre o se puede hacer un paseo opcional, que es el único paseo opcional que propone el programa de Alemania, ¿no? Que es Potsdam. No sé si conocéis, si habéis escuchado hablar de Potsdam. Potsdam es una población que está como a unos 30 kilómetros de Berlín y es el lugar donde siempre ha estado el poder. Los reyes de Prusia se instalaron allí, crearon el Versalles alemán, Sanssouci, y después de la Segunda Guerra Mundial ahí se reúnen en Potsdam los que ganan Churchill, Truman, Stalin, se reúnen allí y se reparten el mundo y Alemania en dos, ¿no? En comunista y capitalista, esto que se sigue todavía hoy hablando, ¿no? Por tanto, es un lugar, a nivel histórico, es un lugar muy importante para Alemania. Es una visita interesante, se hace un paseo en barco por el lago de Wannsee, se recorre el exterior de los palacios de Sanssouci, el Versalles alemán, y de Cecilienhof, donde se celebró la conferencia de Potsdam, y se regresa a Berlín pues, sobre 4:30 o así, con tiempo libre también, hasta las 8:30 o 9 que cierran las tiendas en Berlín,
pues hay tiempo para darse una vuelta, incluso para ir a un museo, comprar algunas cosas antes de ir a descansar. Porque, bueno, al día siguiente nos vamos de Berlín. Nos vamos de Berlín hacia... Aquí he hecho un poco... Bueno, como estamos en familia, me he permitido hacer así. Nos vamos un poco hacia el sur, ¿no? Berlín, el que está un poco al norte. Es interesante observar el mapa de Alemania. Creo que es muy interesante porque claramente se ve que Alemania está en el centro de Europa. Tiene frontera con Polonia, la República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca al norte. Tiene fronteras con... Bueno, está en el corazón de Europa, por tanto siempre ha sido protagonista siempre en la Primera Guerra Mundial, en todas las guerras, en todas las cosas importantes que han pasado en Europa, Alemania estaba ahí, en medio de todo, ¿no? Bueno, pues el sábado nos vamos tempranito, salimos temprano hacia el sur. Cruzamos Sajonia y dormimos en Baviera, ¿no? La primera parada es Dresde. Dresde ofrece una imagen completamente distinta a Berlín. Eso es muy lo interesante de un poco de Alemania. Alemania es un país bastante joven. Alemania se forma a finales del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX se forma el Imperio Alemán. Por tanto, hasta ese momento eran todos pues, pequeños reinos, ¿no? Con identidades muy distintas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta ciudad de Dresde ofrece, pues este es el perfil un poco tradicional de Dresde, barroco, siglo XVIII, aquí gobernó una dinastía que fueron, por un lado, reyes de Prusia, reyes de Polonia, y por otro, príncipes electores de Sajonia, ¿no? Por tanto, por un lado, protestantes y por otro, católicos, ¿no? Y entonces se encuentran iglesias del siglo XVIII, protestantes, iglesias católicas, todo mezclado en un recinto, en un centro histórico bastante pequeñito, ¿no? Muy manejable para hacerlo caminando. Y también, concretamente, bueno, este es el Palacio Schinger, forma parte del complejo barroco, de la porcelana de Meissen, también es muy de Dresde, vaya. Ese mosaico que se ve ahí es de porcelana de Meissen. Y también mezcla la época comunista, porque Dresde formó parte de la RDA cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la primera parada te transporta un poco a una época súper rica del siglo XVIII, te da un paseo y de repente pum, te encuentras con este mosaico comunista, ¿no? que forma parte del Palacio de Congresos más importante del centro de Dresde, ¿no? Muy curioso, ¿no? Mucho contraste, a orillas del río Elba, ¿no? Uno de los ríos importantes de Alemania y Europa, ¿no? Salimos de Dresde y comemos en ruta. Se come en ruta en un área de servicio, en esta concretamente donde normalmente paramos, ¿no? Que generalmente, claro, ahí la gente es la primera toma de contacto que tiene un poco con el alemán, con qué pido para comer, ¿no? Aquí es muy fácil comer aquí porque es buffet. Bueno, buffet, sí. Tú haces una fila y vas eligiendo los productos que tú ves a través de un cristal. Por tanto, es fácil de identificar, no tienes que hablar alemán, puedes señalar con el dedo y se establece una comunicación ahí. Bueno, hay quien se atreve con el alemán, en fin, que es muy fácil. Generalmente, en Alemania, lo que nos encontramos todo el tiempo es carne, ¿no? Es una gastronomía de carne de cerdo, mucha salchicha, muchísima patata y pescado, poco. Sobre todo, hay que irse un poco al norte para que el pescado esté presente en la gastronomía, pero generalmente muchísima salchicha, mucho milanesa, el schnitzel, el codillo de cerdo, el sauerkraut, que es lo que se llama, mal llamamos a veces Schukrut, ¿no? El Schukrut no lo entienden en Alemania, ¿no? Schukrut es sauerkraut, de otra historia. Bueno, hacemos una parada para comer aquí y nos vamos a Bamberg. Bamberg es otra región diferente, es Baviera, norte de Baviera. Aquí son ya católico. Aquí la decoración es muy distinta de las casas, mucha casita con entramados de madera, muchos santos e imágenes religiosas decorando
los edificios un poco ahí claramente reforzando identidad católica, ¿no? Un pueblecito, Bamberg, con muchísimo encanto. Una de las postales es esta. Por ahí cruzamos por donde se hace esta foto. Esta foto está hecha de un puente de madera y por ahí vamos andando con el grupo de acceso entrando a Casco Antiguo. Ahí, lógicamente, una foto obligada. Esa era la antigua municipalidad. Ese edificio que está en una pequeña isla dentro del río, ¿no? Y damos un paseo por el centro histórico de Bamberg, subimos hasta la catedral. Hay este producto, esta cerveza, es una cerveza típica de Bamberg, que la gente, que nos vamos a encontrar constantemente, tabernas, hay 2, 3 tabernas del año 1400, que siguen desde el año 1400, siguen produciendo esta cerveza ahumada, la Hausbier, ¿no? Una cerveza con un sabor ahumado bastante particular, que bueno, en el grupo siempre hay gente que le gusta bueno, todo el mundo está, en fin, en momento cerveza. Bamberg es esta, sin duda ninguna, ¿no? La cerveza ahumada. De aquí... Marcos. Sí, dime. Nada, se ve muy linda, pero ¿cuántos euros necesito para poder tomármela? Bueno, ¿cuánto? Alemania, claro, cuando pedimos una cerveza, las cervezas suelen estar en un vaso de medio litro, ¿no? Y una cerveza de ese tipo en Bamberg, pues puede costar 3 euros, 3,5 €, sí. O sea, no, yo no lo veo, no es especialmente caro, vamos, no es especialmente caro. O sea, no es... Bueno, lo que pasa es que es medio litro. Y para acompañarlo con estas salchichas, hot dog que decías, panchos, depende del destino como lo llamamos, pero ¿cuánto nos salen a hacer un combinado, una cervecita con estas salchichas? Concretamente en Bamberg, en esa parada de Bamberg, bueno, en fin, no suelo proponer comer mucho porque realmente el tiempo que vamos a estar como 1 hora y media o así, entonces entre que nos damos una vuelta, entre que la gente se da una vuelta, se toma una cervecita, nos vamos, ¿no? Comer en un restaurante alemán, un codillo de cerdo y una cerveza, por ejemplo, de media por persona entre 25 y 30 euros por persona. En un restaurante alemán, típico, bávaro. Okay. Se encuentra constantemente la comida, vas a encontrar comida de todas partes del mundo muchísimo más barata. O sea, puedes tomarte una salchicha con un pan por 2,5 € o por 3 euros, que con eso, pues bueno, pues también ha cenado, vamos, casi, ¿no? Son salchichas muy grandes, ¿no? Por tanto, comer en un restaurante alemán de media hay que calcular 25 o 30 euros por persona. Y la cerveza, pues depende, porque hay cientos de tipos de cerveza, pero sí, están rondando entre 3 y 5 euros. Puede estar rondando la cerveza. No. Depende del sitio, ¿no? ¿Voy muy rápido? O... No, perfecto. Voy a intentar a ver si se termina así en 1 hora a tiempo a hacerlo. No, pero venimos, generalmente son dudas que surgen habitualmente. ¿Y cuánto me saldrá eso que se ve tan rico? Y que nada, que si bien ya pasó la hora del almuerzo en el Uruguay, o por ahí algún rezagado, bueno, que nos da hambre y demás, bueno, imaginarnos, además de comerlo, imaginarnos también cuánto nos saldría, a veces viene bien. No, por ahí, más o menos. De aquí nos vamos a Nuremberg, donde dormimos, ¿no? Y en Nuremberg sí puede ser un sitio ideal porque estamos llegando a una hora decente, antes de, o sea, sobre las 7 o así, puede ser un sitio ideal para quien quiera experimentar la gastronomía alemana, pues meterse en un restaurante típico, que Nuremberg tiene muchos, ¿no? Y probar, ¿no? Y probar, pues bueno, el codillo de cerdo. Y lo interesante en Nuremberg yo por lo menos propongo que puede ser el lugar ideal para cenar por algo típico, porque se puede del hotel, se puede ir caminando tranquilamente al centro histórico, volver a pie tranquilamente, ¿no? Y normalmente estamos llegando a Nuremberg y llegando al hotel
proponemos dar un paseo un poco por el centro histórico para que la gente se ubique, sepa dónde puede comer, dónde están los sitios más emblemáticos del centro histórico, una ciudad amurallada, Nuremberg, ¿no? Bastante bonita, ¿no? Y esta es la plaza principal del mercado, ahí llegamos caminando, ¿no? Los rincones de la calle principal son tipo así, ¿no? Esto es un antiguo hospital que ahora es un restaurante súper bonito, ¿no? Una góndola, se ve que hay una góndola debajo del arco, a veces sí, a veces hay góndolas de Venecia circulando por allí. Y en Nuremberg pues se duerme, ¿no? El día siguiente tiene pocos kilómetros, pero muchísimas cosas, ¿no? Salimos de Nuremberg y nos vamos al Danubio, ¿no? Nos vamos a lo que se conoce como las gargantas del Danubio. Es un sitio donde el Danubio pues, se estrecha muchísimo con paredes verticales, ¿no? De roca caliza, ¿no? Y tomamos un barquito desde una población que se llama Kelheim a un monasterio, el monasterio de Weltenburg. Otro lugar donde también hacen una cerveza que dicen, dentro del monasterio, hoy en día también, que dicen que es una de las cervezas pues, más antiguas del mundo, ¿no? Desde el año 1050 se fabrica ahí, siguen estando los bidones y las cervecerías, siguen fabricando la cerveza ahí, pues eso, desde hace 1000 años casi, ¿no? Y hoy en día viven unos monjes, ¿no? Una comunidad benedictina de clausura, viven unos 10 monjes, que ese día precisamente, el día que se llega, que es domingo, cuando se llega hay una misa, coincide que es la misa, y eso le da pues, un encanto especial. Cuando uno entra en la iglesia, pues normalmente están los monjes cantando en directo, en fin, es un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo. Llegamos ahí, se da un poco de tiempo libre, la gente entra en la iglesia, quien quiere se toma una cervecita, y continuamos. Continuamos a Landshut, ¿no? Ahí, de camino desde el monasterio a Landshut, campos de lúpulo, que es una planta que no estamos habituados a verla, por lo menos en Europa pocos sitios se ve, ¿no? El lúpulo es una planta que se usa para la cerveza, ¿no? Y son unas plantaciones muy particulares, ¿no? Unos postes de madera de 8 metros y se crean unos campos muy, muy curiosos, ¿no? Se llega aquí a Landshut, al sur de Baviera, ya con una influencia muy, muy fuerte de Austria, ¿no? Y ahí tenemos un poquito de tiempo para comer, ¿no? Aquí normalmente lo que más encontramos en estos lugares, en este sitio, en esta parada, son muchísimas cafeterías donde lo que te ofrecen son cosas muy, que es una ensalada, un sándwich, cosas muy simples, ¿no? Hay muchos restaurantes italianos, que por otro lado viene bien porque la parada no es de mucho tiempo, es una parada para comer y dar un paseo, por tanto, si se da un paseíto, nos damos un paseo por ahí y la gente toma algo ligero, continuamos, ¿no? Y de aquí de Landshut nos vamos cambiamos radicalmente de escenario y nos vamos a un campo de concentración, a Dachau. Un campo de concentración que está a 20 kilómetros de Múnich, muy cerca de Múnich, y bueno, pues había cientos de campos de concentración por toda Europa. Este es un ejemplo, este fue el primero que se hizo, sirvió de ejemplo para muchos otros posteriores, ¿no? Y ahí pues entramos con todo el mundo, hay un mapa, que un poco como un plano en la entrada que te ayuda para ubicarte, se comenta a la gente un poco lo que hay y la gente, los pasajeros pues van caminando a su ritmo. Hay mucha gente que no entra, que prefiere quedarse fuera. En fin, ahí ya cada uno, estos sitios son muy, muy particulares, ¿no? El campo de concentración de Dachau, ¿no? De ahí, pues nos vamos a Múnich, ¿no? Antes de llegar a Múnich, lo que hacemos es, bueno, Múnich quizás sea Múnich es la capital administrativa de Baviera y quizás sea la ciudad que más exporta un poco los tópicos de Alemania. El Oktoberfest se celebra aquí, en Múnich, ¿no? Lo primero que se hace antes de llegar a Múnich es hacer una parada
un poco fuera del centro, en lo que se conoce como el mundo de la BMW o BMW, ¿no? Que ahí es un concesionario gigantesco, súper moderno, donde pues la empresa de la BMW muestra los nuevos modelos, ¿no? de que está sacando, y muchas veces hace proyecciones del futuro muy curioso, sobre todo porque el visitante puede interactuar con los coches, con los vehículos, ¿no? Y eso aunque no te gusten los autos, ¿no? Pero al final pues es divertido porque todo el mundo se sube en las motos, se hace, en fin, hay baño, hay cafetería, una parada que tiene el toque de parar un poquito para estirar las piernas, y además pues, tiene ese toque de coche y futuro que está interesante. De ahí nos vamos ya al centro de Múnich y nos vamos paramos por el centro y nos damos un paseo por sus plazas principales, la Plaza de la Ópera, la Marienplatz, la Plaza de la Municipalidad, que es esta es la Municipalidad. Damos un paseo como unos 40 minutos, así, caminando despacito, comentando un poco dónde estamos, el punto de encuentro, y terminamos el paseo en la cervecería más famosa de Múnich, que es un pequeño Oktoberfest, ¿no? En la HB. Ahí en el interior, música en directo, siempre llenísimo de gente, es una fiesta, ¿no? Ahí, pues, quien quiera puede cenar ahí, quien no, pues ya sabe moverse, volver a la Plaza Marienplatz, moverse un poco por donde hemos estado, ¿no? Y nos veríamos ya al final de la tarde en el bus, donde no hemos bajado del bus, ¿no? Y nos vamos al hotel. Claro, Múnich, por ejemplo, es más caro, ¿no? Múnich sí es una ciudad más cara que Berlín, más cara que... Yo creo que Múnich y Frankfurt probablemente son las dos ciudades más caras a las que se visitan, ¿no? Y comer en la HB, bueno, pues te llega fácilmente a 50 euros por persona. Pero bueno, puedes comer aquí o puedes comer en muchos otros lugares mucho más baratos. Puedes comer por 15 euros perfectamente, o incluso menos, ¿no? Si quieres algo ligero. Todo eso se comenta, ¿no? Se duerme en Múnich, y de Múnich nos vamos a Frankfurt, pasando por... Bueno, de Múnich vamos primero al sur, a la montaña, a los Alpes, al Prealpe. De ahí nos vamos a Rotemburgo, y de ahí dormimos en Frankfurt. La primera parada sería aquí, en Neuschwanstein, un castillo del siglo XIX, famoso sobre todo. Yo creo que una de las cosas que lo ha hecho más famoso a este castillo es que Walt Disney lo eligió, se inspiró en este castillo para el logotipo. Cuando comienza una película de Walt Disney, siempre aparece un castillito de la Bella Durmiente, o así, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, inspirado en este castillo, en Neuschwanstein, ¿no? El castillo del rey loco, se conoce, de Luis II de Baviera, ¿no? Aquí hacemos una parada, no tenemos tiempo para visitar el interior del castillo, eso es importante también, ¿no? En verano normalmente, si se va en invierno, que también se podría ir, en invierno hay menos gente, pero en verano normalmente deberíamos estar ahí como 3-4 horas, ¿no? Para visitar el interior del castillo, ¿no? Lo que se hace es, lo que propone Europa Mundo es, llegamos al estacionamiento, acompaño a todo el grupo a un lugar para tomar un bus un bus del castillo, que nos lleva a Marienbrücke, a un puente de hierro donde hay unas vistas súper bonitas, y desde ahí, desde ese puente, se puede ir caminando, más cuesta abajo, hasta la puerta del castillo, y de ahí pueden o volver al estacionamiento a pie o tomar un cochecito de caballo o un bus que los lleva al estacionamiento, ¿no? Un entorno entre lagos, cascadas y bosque súper espectacular también, ¿no? De Neuschwanstein nos vamos a Rotemburgo haciendo una parada en la autopista para comer.
Ahí está una foto de Neuschwanstein con el lago atrás, las montañas nevadas al fondo. Está ahí en el comienzo de los Alpes, muy cerca de Austria, está este castillo, al sur de Alemania, ¿no? Del castillo de Neuschwanstein nos vamos aquí, a Rotemburgo. Rotemburgo, una de las ciudades medievales considerada más bonita de Alemania, dentro de lo que se conoce como la ruta romántica, ¿no? Y aquí, bueno, pues igual, dejamos el bus en un estacionamiento y caminamos despacito con todo el grupo por esta calle. Claro, al entrar en estas calles, en general, un comentario que aparece constantemente en la cabeza de todo es que parece un cuento, ¿no? Y es porque realmente son escenarios, estos son los escenarios reales de los cuentos de los hermanos Grimm, que fueron alemanes, ¿no? Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, son cuentos alemanes que se ambientan en estos pueblos, ¿no? Cuentos, historias que se han pues, repartido se han extendido por todo, las conocemos todos, ¿no? Entonces son cuentecitos, ¿no? Este pueblo concretamente es muy conocido por el mercado de Navidad que se celebra en diciembre, ¿no? Y por eso tiene muchísimos negocios este pueblo de objetos de Navidad, ¿no? Hay un museo de Navidad que está incluido dentro del itinerario, ¿no? Vamos todos juntos, está en la plaza principal, subimos por esta misma calle, ¿no? Un pueblecito de un escenario de una película, parece, y llegamos al museo de Navidad, se entra y ya pues ahí se fija una hora de encuentro en el bus para continuar a Frankfurt, que Frankfurt es otra cosa completamente distinta, una ciudad moderna. No existe en Alemania una ciudad que tenga ese perfil de rascacielos que recuerda un poco más a ciudades americanas, australianas, ¿no? Frankfurt, la capital financiera, que realmente pues, no es una ciudad turística, es una ciudad de negocios, con un aeropuerto súper importante, el tercero de Europa. Aquí se incorpora mucha gente, en Frankfurt se incorpora mucha gente también al viaje, ¿no? Y bueno, aquí realmente lo que hacemos es pasar la noche en Frankfurt. Antes de llegar al hotel, lo que hacemos es parar en el centro, en esta plaza, en Romerplatz, que es lo poco que queda en pie con aspecto antiguo, reconstruido después de la guerra. Frankfurt fue completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Y hay algunas zonas reconstruidas, como esta plaza Romerplatz, que era donde se ubicaba el foro romano, 2000 años atrás, ¿no? Hasta aquí llegó el Imperio Romano. Está la catedral de San Bartolomé. Y también junto a esta plaza está pues, la avenida principal de comercio, donde donde el grupo va a tener un poco de tiempo si quiere hacer algunas compras antes de llegar al hotel o cenar por aquí, si quiere, ¿no? El siguiente día de Frankfurt vamos a Düsseldorf, ¿no? Vamos un poco al norte, el recorrido es circular, ¿no? Comienza en Berlín, baja hacia el sur, vamos por el oeste y volvemos a Berlín, ¿no? De Frankfurt a Düsseldorf. Dime. Que justo iba a hacer el comentario ese de lo de circular, que es interesante lo que decís, porque aquel cliente que sepa que bueno, que como dijiste al principio, que ibas a hablar del circuito puro Alemania, que si uno quisiera agregar más noches en Frankfurt o muchas veces desde América llegamos vía Frankfurt, porque Lufthansa, que sale desde Buenos Aires, por ejemplo, con vuelo directo, y que muchas veces desde Uruguay lo utilizan, uno llega a Frankfurt, entonces por ahí se puede comenzar en Frankfurt, o si uno le quiere dedicar más tiempo a Múnich, claro, lo puede comenzar en Múnich. Mucha gente, por ejemplo, comienza en Frankfurt, y mucha gente también comienza en Múnich un día antes para ir al castillo de Neuschwanstein tranquilamente y dedicar un día entero en el castillo de Neuschwanstein. Allí hay dos castillos, está Neuschwanstein y está Hohenwangau, que para verlo tranquilamente pues tienes que dedicar un día entero. Y mucha gente lo sabe, que eso es interesante que se lo informe quien se le va a vender el viaje, y si le interesa realmente entrar en los palacios, en los castillos,
pues viene bien llegar un día antes, ¿no? Y planificarlo, ¿no? Está muy bien conectado por tren, o sea, está desde Múnich a Füssen, Füssen un bus, y está muy bien conectado con... O sea, Alemania, la conexión de transporte público es perfecta. Los trenes no son baratos los trenes, pero son muy rápidos y cualquier punto está súper bien conectado. Eso es un gustazo, la verdad. Lo que sí me pasó con el metro en Berlín, que siempre también, después de esa experiencia, lo conté, porque a mí me lo dijeron después de haberlo hecho, es que cuando estás en el metro en Berlín no tenés los típicos molinetes que tenés en Madrid o en cualquier otra capitales. Y hay unas máquinas que nunca las vi de marcar. No me paró el guarda, pero me han contado casos que te para el guarda y si no tenés marcado el ticket también. Eso es una explicación que hay que hacerla claramente a los pasajeros desde el principio, porque, claro, como me parece que esas cosas me tiro 2 horas. Claro, o sea, lo del metro es curioso, ¿no? Porque cuando llega al metro de Berlín, dice, bueno, ¿dónde compro el ticket? Y no hay nadie que te venda el ticket. Hay unas máquinas que en principio están en alemán, la mayoría están también en español, o sea, pero bueno, en principio no lo sabes, ¿no? Entonces, incluso cuando compras el ticket, si entras al metro sin validar el ticket, claro, te ponen una multa. O sea, te ponen una multa y a lo mejor hace 10 años no, pero ahora sí. O sea, ahora no vale decir que no entiendo el alemán, no vale te ponen una multa y son 60 euros. Y los tienes que pagar. Y muchas veces el guarda no anda vestido de guarda, porque uno también espera la figura del guarda. Es decir, puede venir una persona que parece normal y se identifica como algo. Ya no normal, o sea, normalmente los guardas no van vestidos de guarda y van vestidos como de llevando una cerveza casi, ¿no? Como de que te apartan un poco, que cuando ves dices, bueno, voy a otro, pensando que, o sea, van como muy camuflados. Y controlan mucho, claro, sí, no puede entrar al metro. O sea, lo ideal ahí, hombre, bueno, una cosa que sí puede ser muy interesante para quien llegue día antes, sobre todo a Berlín, una cosa que se recomienda, claro que sí, que se lo podéis decir a los que vendéis el viaje, normalmente en el hotel, en la recepción del hotel, venden el ticket de un día, el Tageskarte, venden el ticket de un día a precio normal, a precio real, vamos, ¿no? Entonces es muy cómodo, puedes comprar el ticket en la recepción de un día entero, lo valida y ya te puedes subir, puedes utilizar todo el transporte, autobuses, metro, S-Bahn, lo que quieran, ¿no? De Berlín, ¿no? Pero sí, es cierto, no controlan. No controlan. Bueno, te saqué de recorrido, veníamos que en los rotativos, bueno, que era bueno contar que era rotativo, que nos podemos incorporar en cualquier parte. Bueno, continúa, que yo te saqué de esquema. Volviendo, antes de salir bueno, estamos en Frankfurt, ¿no? Pero en Múnich, por ejemplo, es una ciudad donde también se divide mucho el grupo, ¿no? En Múnich es una ciudad donde al final del día hay gente nueva que entra, hay gente que ha venido conmigo desde Berlín y al día siguiente, después de Múnich, se van para Praga, se van para Viena, se van para la Selva Negra y para París. O sea que Múnich es un punto de unión. De conexiones. De conexiones. Que hay mucha gente que viene de Berlín, hace Nuremberg, Múnich, y en Múnich pues se va para Viena, Venecia, ¿no? O vuelve para París, ¿no? Y mucha gente empieza en Frankfurt porque los vuelos realmente desde América, Londres y Frankfurt son dos destinos, son dos aeropuertos que suelen tener vuelos más económicos. Mucha gente vuela a Frankfurt y hace toda la vuelta y termina en Frankfurt. O sea, mucha gente hace el recorrido de Alemania comenzando en Frankfurt y terminando en Frankfurt. Claro, porque lo que sucede es que si lo empiezo en Berlín, lo que suelo hacer muchas veces es encarecer el viaje, como agente de viajes, encarecerle porque le tengo que poner un ticket, le tendría que poner un ticket interno de un Frankfurt-Berlín. Entonces eso ya generalmente suele ser un costo más y también en tiempo. Sí. Ahí, claro, lo que sí he notado a veces, que eso sí es muy importante, la gente que termina en Frankfurt, a veces
bueno, eso se sale un poco de la ruta, pero bueno, quedan 2 días. Lo digo, la describo rápido. Sí, no pasa nada, no hay problema. Vamos bien. La gente que termina en Frankfurt, muchas veces es una cosa que se repite mucho, no sé, y es bastante estresante porque te dice, pues yo llego a Frankfurt y tengo el vuelo a las 6 de la tarde, el mismo día que llegamos, y dices, pero no llegamos, o sea, a las 6 de la tarde no llegamos. Eso pasa mucho. Sí, sí, es bueno el dato ese que das. La gente de viajes del Uruguay suele ser una gente de viajes bastante experimentado porque está acostumbrado a vender los viajes regionales. Ya son, por lo general, sus clientes han viajado varias veces a Europa, entonces por ahí lo tienen bastante claro eso, pero nunca está de más poder contar lo que con el tema de los horarios. Alemania, como está tan bien conectada, si el pasajero te avisa, porque claro, si no te avisa, no lo sabes, pero si te avisa, o si yo veo en la documentación que su vuelo aparece, si tiene transfer, lo veo. Si no tiene transfer, le pregunto. Pero si cuando me lo dice, con tiempo, siempre se puede tomar un transporte público y llegar antes a Frankfurt, porque Alemania está muy bien conectada. Entonces, bueno, yo intento adelantarme siempre, cuando hay estas paradas así un poco raras, bueno, raras, no son raras, pero cuando hay estas paradas así que Sí. intento preguntar un par de días antes, bueno, ¿qué tal? ¿A qué hora sale su vuelo? Ah, vale, todo bien. Porque si no es un problema, que bueno, que si te adelantas, pues ya está, ¿no? Mira la jarra de Múnich. ¿Cómo? ¿Cómo? La jarra de Múnich. La jarra de Múnich, claro, bueno. Con Múnich. En Múnich. Con Múnich, que En ya la hemos cafetería. ¡Cállate! ¿Sí? Dime. No, ahora después, Corina, al final, Corina, hacemos las preguntas, no hay ningún problema. Continúa, Marco, así no te distraemos. Sí, exactamente. Le dijo al perro, callate, no a vos, Marcos. A ti no te dijo cállate, le dijo a su mascota, a su perro. Da igual. Que está escuchándote a ti también, porque él también nos sigue el perro todas las charlas. No, da igual. Mira, bueno, salimos el día de Frankfurt. Me he quedado por ahí, ¿no? El día de Frankfurt. En Frankfurt estábamos, correcto. En Frankfurt estaba, ¿no? Pues salimos de Frankfurt y nos vamos a el Rin. Este paseo, este día es bastante relajado. Este día es totalmente, casi todo el día es fuera de la autopista. Es todo el tiempo carreteritas pequeñitas secundarias, ¿no? Llegamos al Rin y ahí este día vamos a conocer toda la mañana la vamos a pasar en la región vinícola o vitivinícola de Alemania. Alemania no solamente es cerveza, también tiene vino, ¿no? Tiene el vino Riesling, el vino así más conocido tal vez de Alemania, ¿no? Bueno, pues el vino Riesling se concentra en el Valle del Rin y el Valle del Mosela, es lo que vamos a conocer ese día, ¿no? Llegamos a Rudensheim, un pueblito a orillas del Rin, tomamos un barco que nos va a dar un paseo de 2 horas, más o menos, 1 hora 50, 2 horas, entre viñedos y castillos medievales, castillos medievales de verdad, de hace 1000 años, ¿no? Que la mayoría son hoteles hoy en día, muy interesante eso también. No dormimos en un castillo nosotros, pero bueno, si alguien sería interesante dormir en estos castillos medievales del Rin, ¿no? Un paseo súper bonito, muy relajado. El barco tiene una terraza exterior, tiene una cafetería muy agradable, en fin, una megafonía que te explica todo en muchos idiomas, en español también. Es un paseo súper bonito y agradable, ¿no? Una cosa, la gente queda encantadísima de este paseo. Y aquí, bueno, terminamos en una ciudad que se llama Sangoar, que es otro pueblo, pues también con casitas de entramados de madera, de un cuento, sacado de un cuento. Allí nos espera el autobús, agarramos el autobús y cruzamos con el autobús unos montes, unas montañas, los montes Taunus, que nos llevan a otro río, que es el Mosela. Y en el Mosela está este pueblito, Kochen, y ahí tenemos tiempo para comer. Un pueblo con su castillo medieval. Ese castillo reconstruido, fue destruido en la guerra, en fin. Pero conserva el encanto del laberinto de callecitas estrechas, muchísima tiendecita, muchos restaurantes. La trucha, por ejemplo, sería aquí la forelle o trucha, sería un plato típico del Mosela, ¿no? Que lo hay por todos sitios por aquí, o igual vas a encontrar la salchicha, el codillo de cerdo y
y el schnitzel lo encuentras siempre, pero aquí en esta zona el vino Riesling siempre presente, y la trucha también es bastante común. Aquí, parada de un par de horas para pasear tranquilamente y comer un poco, hacer compras, y de ahí tomamos de nuevo el autobús y nos vamos a un castillo que está perdido en el bosque, que es el castillo de Elf. Elf es el apellido de una familia que siguen siendo los dueños de del castillo y que viven ahí, que siguen viviendo ahí. Es muy normal y es muy bonito, muy interesante, pues, conocer al dueño, porque, bueno, el dueño casi siempre está allí, con su huerto, tiene un Seat Panda, un coche bastante simple, ¿no? Y está allí con sus cosas y te saluda, como dices, mira, pues si ese señor es el dueño del castillo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Se puede visitar el interior, muy austero el interior, es un castillo que tiene 900 años, ¿no? Pero ya solamente bajar a pie, hay que bajar a pie o en camioneta, hay ya un sistema que ya se le comenta a la gente. Ya el hecho de llegar al castillo, contemplar el paisaje, impresionante. No fue destruido en la guerra, totalmente original, y está asociado también a los hermanos Grimm porque Walt Disney imagina ahí a la madrastra de Blancanieves. Todos los castillos y casi todos los pueblos tienen relación con cuentos de historia de los hermanos Grimm, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que la gente, que quien visita Alemania, pues no tiene ni idea. O sea, todo el mundo piensa en la Segunda Guerra Mundial, las ciudades destruidas, pero cuando entran en estos pueblitos, dice, pero esto, todo verde, 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 Alemania es un pulmón verde en el corazón de Europa, ¿no? Pues se sorprende. Yo creo que Alemania es una gran desconocida. Pero bueno, de aquí, del Burg Elf, nos vamos a Colonia, a la Catedral de Colonia. Hacemos una parada, llegando a Colonia, hacemos una parada junto a la catedral está abierta esta tarde, ¿no? Hacemos una parada, damos tiempo libre, la catedral también está en una zona muy, muy, muy comercial, por tanto es también de los pocos momentos que si la gente necesita algo, en Colonia aprovecha y tengo una maleta, si necesita. Es un viaje muy tiene muchísimas cosas, ¿no? No son grandes distancias realmente, pero no para. O sea, ves muchísimas cosas en este viaje, creo, vamos, me da la sensación, comparado con otros viajes que creo que son bastante más tranquilos. Para en la catedral, ¿no? Que la catedral te quedas con la boca abierta, independientemente de las veces que vayas, ¿no? Es un edificio brutalmente grande. Y damos tiempo libre, hay gente que cena, gente que no, gente que compra, y nos vamos para el hotel. En el hotel siempre pueden cenar, los hoteles siempre están ubicados en una zona donde hay un supermercado o hay varias opciones para cenar, en general, o se puede cenar en el hotel, ¿no? Para dormir, se lleva 2 años durmiendo o en Colonia o en Düsseldorf proximidades, ¿no? Por tanto, bueno, paramos en la catedral y nos vamos para el hotel. Saben que en la catedral están enterrados los 3 Reyes Magos, ¿no? Están Melchor, Gaspar y Baltasar están enterrados ahí, en la catedral de Colonia. Eso es algo que tampoco, cuando lo comenta la gente se cree que es en broma, pero no, está el sarcófago allí en medio del altar mayor, ¿no? Teóricamente con los cuerpos de estos 3, ¿no? Salimos de Colonia y nos vamos para Hannover, pero antes visitamos hacemos una parada al día siguiente, nos levantamos de Düsseldorf o de Colonia y nos vamos al centro histórico de Düsseldorf, ¿no? Düsseldorf también fue una ciudad bastante destruida en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Napoleónica también fue bastante destruida, pero tiene un casco antiguo con mucho encanto a orillas del Rin, ¿no? Claro, llegamos por la mañana temprano, ¿no? La ciudad está despertando a esa hora, ¿no? Pero bueno, tiene encanto. Llegamos hasta una plaza del mercado donde están comenzando a sacar los puestos de verdura, la carne, tiene su encanto. Están abriendo las cafeterías, bueno, damos un paseo, explicamos un poco lo que vemos, ¿no? Tiene ese encanto final del paseo del mercado, tomamos un cafelito y nos vamos, ¿a dónde? Pues nos vamos a unas antiguas minas, a un complejo minero que
que fue en su día, fue el complejo de extracción de hulla más moderno del mundo, Solverein. Hoy en día es un centro cultural con muchas actividades culturales. Tiene desde un museo del diseño de los más prestigiosos del mundo, interesantísimo. O sea, cuando viene alguien del grupo que es ingeniero industrial, o sea, alucina en ese museo, es impresionante, de diseño de todo un poco, ¿no? De todo lo que estamos habituados a utilizar en nuestra vida cotidiana, pues cómo ha sido el proceso del diseño de todos esos objetos y la proyección de futuro. En fin, es espectacular ese museo. Después, bueno, tiene una piscina, tiene muchas tiendas de diseño. En fin, es una forma de integrar una zona industrial, en lugar de echarla abajo, pues integrarla y convertirla en orgullo del pueblo de Essen. Esto está en el pueblo, en la ciudad de Essen, que era un poco capital de la región de la metalurgia alemana, ¿no? Una palabra bastante curiosa, original, que la gente suele quedarse un poco diciendo, ¿y esto? Pero cuando entramos en el museo y ven las rocas de carbón natural, y en fin, le suele gustar, la verdad. Dentro de un parque, ahora lo que se escuchan son pajaritos y en lugar de no hay humo, ¿no? De aquí, de Solverein, nos vamos a Hamelin. Hamelin, la ciudad del flautista de Hamelin, ¿no? También con una arquitectura muy interesante, renacentista, y todo un poco dirigido a la historia del flautista de Hamelin, que fueron los hermanos Grimm, no quienes la escribieron, pero sí los que la divulgaron, ¿no? Souvenir típico de Hamelin, o una flauta o una rata de peluche. Hay muchos restaurantes donde ofrecen una carta que con este humor alemán, que claro, si no sabes alemán no pasa nada, ¿no? Pero hay muchas cartas que te dicen que te ofrecen pues carne de rata con tomate, carne, en fin, este tipo de humor que dice, bueno, esto... ahí normalmente, si tenemos buen tráfico de Solverein a Hamelin, pues llegamos a una hora buena para comer en Hamelin, que es un lugar con mucho encanto para eso, ¿no? Comemos, damos tiempo libre y nos vamos a Hannover. Hannover también es una ciudad un poco de intercambio. Aquí nos cruzamos con más gente, ¿no? Aquí nos cruzamos con otros grupos que están llegando de Ámsterdam y hay mucha gente que aquí en Hannover comienza su viaje a Escandinavia. Desde aquí nos vamos para Escandinavia o para Berlín. Pasamos parte de la tarde, un poquito, el final de la tarde, un poquito en el centro de Hannover, y digo poquito porque después al día siguiente por la mañana volvemos al centro de Hannover y tenemos una visita un poco más formal, digamos, ¿no? Dormimos en el hotel y al día siguiente pues vamos primero al centro de Hannover un poco, de nuevo. Claro, nos tenemos que coordinar con los otros grupos que están llegando y los diferentes destinos, y de ahí pues nos vamos a Goslar, que Goslar es otro pueblo que desde hace 1000 años, desde la época romana, ya se dedicaba a la minería, ¿no? hasta los años 80 del siglo XX, ¿no? Un pueblo hoy en día también encantador, en Baja Sajonia. Ahí tenemos tiempo para comer. Aquí sí hay gente que tiene media pensión en Goslar, y de Goslar pues nos vamos a Berlín, que se llega en torno a 5:30, 6 de la tarde, más o menos. Y ahí termina un poco la vuelta. Que también se aconseja colocar noche post-tour, porque generalmente... Claro, 6 de la tarde no te garantiza que pueda haber alguna demora o algo. Además, después de haber dado toda la vuelta, automáticamente subirte a un vuelo hacia Uruguay es súper cansador. Entonces, siempre una noche más, como mínimo, nunca viene. Y aparte, en Berlín concretamente, en Berlín hay 2 aeropuertos, ¿no? Y aunque parezca mentira, el control de objetos, el primer control que se pasa en el aeropuerto, tanto en el Tegel como en el Schönefeld, se queda en una fila enorme. O sea, que a veces irte con 2 horas de antelación está estresado.
O sea, que no son, son aeropuertos un poco antiguos, ¿no? Están ahí, quieren inaugurar un nuevo aeropuerto de aquí a un tiempo, pero no sé, no acaban de terminarlo. Y ahora los aeropuertos de Berlín son un poco lentos, suelen ser un poco lentos, vaya. Ok. Nos consultan, Marcos, si se hace la visita en los campos de Zeppelin. Claro, el campo Zeppelin, vamos a ver, el campo Zeppelin está en Nuremberg. Visita al campo Zeppelin no se hace. Es verdad que en el folleto es cierto, en el programa, en la descripción del programa, cuando se llega a Nuremberg dice, podremos visitar el campo, podrá usted en su tiempo libre visitar el campo Zeppelin, ¿no? Hombre, sí, hay gente que va a ver el campo Zeppelin. Claro, de elegir llegar sobre las 7 a Nuremberg, no está en el centro, o sea, el campo Zeppelin está un poco lejos. Entonces, yo personalmente lo que hago, lo comento un poco, digo, quien quiera ir, pues le indico dónde está, ¿no? Tiene que estar, no está en el centro, o sea, tiene que estar lejos. Pero al día siguiente, por la mañana, si salimos puntuales, si no hay un retraso así de que te haga tener que ir de César, paso por el campo Zeppelin, por lo menos para hacer una foto y que se vea, ¿no? El campo Zeppelin, bueno, ¿sabéis? El campo Zeppelin formaba parte del Palacio de Congresos de Hitler, ¿no? Y es como un coliseo gigantesco, inspirado en el Coliseo de Roma, que cuando lo veis dices, pero bueno, esto qué barbaridad, sí, la verdad es que sí, son estos sitios, claro, sí, chocan, sí. Sí, se intenta pasar con el bus, Ok. Pero para ¿Y qué opinas con el tema de qué meses ir? Porque acá, por ejemplo, nos consultan, ¿los meses de marzo o abril son buenos para visitar Alemania? Mira, España. Alemania. Mira, Alemania yo creo que todo el año es interesante. La nieve es muy bonito, ir con nieve a los sitios. Aunque anochezca antes, o sea, los inviernos son muy bonitos, ¿no? Claro, la primavera es lo ideal. O sea, ahora, esta época del año, mayo, junio, son Berlín, Alemania está pletórica, está súper, una luz increíble, todo el mundo en la calle. Algo que sí ocurre a veces, ¿no? En Alemania concretamente, es, sobre todo en los últimos años, que las temperaturas están siendo más altas de lo normal en verano, es que muchos hoteles pues, no hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado. Es una cosa Claro, que... ese es un dato. Y eso genera, eso es un rollo. Eso genera una confusión de decir, pero claro, es que pues no están preparados muchos hoteles que tendrán que prepararse, tendrán que ponerse las pilas como siga subiendo la temperatura de esta forma, pero muchos hoteles de este circuito concretamente, los hoteles están bastante bien y la mayoría tienen aire acondicionado, pero puede ser que puntualmente alguno no tenga. Puntualmente, es verdad, que no son todos, la mayoría tienen en los que utiliza Europa Mundo. Pero a veces coincide que, ¡pum!, pues no hay aire acondicionado. Y coincide que ese día un calor enorme, ¿no? Sí, la ley de Murphy. Lo que sucede también es que son muy pocos días, por ahí lo que hacen es esos picos de calor. Claro, Lo que pasa es que si te toca a ti, que vas claro, por primera vez, eso es. para uno es el 100%, digamos. Entonces, Claro. nada, creo que también está bueno que esto los escuchen los agentes de viajes del Uruguay, como para que cuando compren un circuito y sepan que por ahí julio, agosto, también puedan comentar este tema de que Claro. pueda haber algún pico de calor donde no todos los hoteles tienen... Pasa igual en Escandinavia, por ejemplo. O sea, Sí. para el Sí, todo lo que es. invierno, los hoteles están súper bien preparados, pero para el verano, pues no. Otra cosita, Marcos. Justo que comentábamos lo de Berlín, de que hay que validar el ticket del metro y demás. En otras ciudades que no sea Berlín, ¿sucede lo mismo? Que si tenés metro tenés que validarlo o solo pasa en Berlín? Cada ciudad, es verdad que cada ciudad tiene su forma, ¿eh? O sea, es bastante complejo, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Por ejemplo, en Colonia tienes que
Es un poco complejo. Eso Por eso lo bueno de viajar, a ver, que es distinto en todos lados, podemos dejar el mensaje, y lo bueno es que, eso es lo bueno de viajar con Europa Mundo y con el guía, que uno te va el guía le irá avisando. Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, en Colonia tienes que saber la estación donde tienes que bajarte. O sea, para comprar el ticket de metro, y claro, en alemán, ¿no? Entonces, o sea, yo muchas veces con los grupos, cuando no ha tocado el hotel lejos en Colonia, pero hay transporte público, si el grupo es, yo qué sé, pues dice, vámonos en metro para la catedral. Y no hemos ido, claro, para comprar el ticket con 50 personas, es una película, vamos, es allí una manifestación. Pero sí, porque hay que señalar exactamente la estación donde te quieres bajarte. Es un poco... Bueno, hace poco tuvimos la capacitación de Japón con los agentes del Uruguay, y bueno, y pasa lo mismo en el metro de Tokio, que tenés que marcar la ciudad. Claro. Acá que nos pregunta Claudio si el metro de Berlín es igual que el de Praga, de validar ticket, sí es igual que el de Praga. En ese sentido, sí. Eso doy fe que, claro, que es igual en ambas ciudades. El metro, ya que veo que el metro hace mucha... En Berlín se mezclan, está por ejemplo el U-Bahn, que es como el metro que va por debajo de tierra, y después también está el S-Bahn. El S-Bahn es como el tren de superficie, ¿no? Y son líneas de transporte. El S-Bahn generalmente va un poco más lejos, ¿no? También va a los pueblos, pero se mezcla con las líneas de U-Bahn, metro y tren de superficie, se mezclan y crean una red conjunta, ¿no? Por tanto, tienes que tener en cuenta, cuando tú ves el mapa de metro de Berlín, dices, esta línea, y tienes que cambiarte, no de línea de metro, sino que a lo mejor tienes que tomar un U-Bahn, un S-Bahn, que es lo mismo, que da igual, no pasa nada, pero saber que existen dos líneas diferentes de transporte, ¿no? Y de la catedral de Santa Bartolomeo, en Frankfurt, ¿se visita por dentro? Claro, bueno, no la visitamos juntos, pero está al lado está a 3 minutos de Romerplatz, o sea que la estamos viendo. Entonces, pues ahí, en la misma plaza, bueno, venga, pues aquí las opciones, tenéis que tomar la sidra, ¿no? En Frankfurt, la bebida típica es sidra, la Apfelwein, ¿no? Que en la misma plaza está el mejor sitio para tomar la sidra. En la plaza, pues a 2 minutos está la catedral, pueden ir a ver la catedral. En fin, que ahí un poco se organiza, se distribuye un poco a la gente y cada uno va donde quiere. Puede visitar la catedral, claro que sí. Ok, genial. No sé, Jorge, Gonzalo, si les ha llegado alguna pregunta más, alguna consulta más a ustedes. Lo de la jarra de Múnich. Lo de la jarra de Múnich. Vamos a ver, Múnich... La jarra, a ver, esa es la jarra de la HB, ¿no? En Múnich hay un inconveniente importante. Es que llegamos el domingo. O sea, a Múnich llegamos el domingo y el domingo está todo cerrado. O sea, no hay tiendas de souvenir en Múnich abiertas. El único lugar donde se puede comprar un souvenir, donde se puede comprar la jarra, es en la cervecería, la HB, que ese es el único sitio abierto un domingo donde puedas comprar la jarra. Y claro, la gente quiere la camiseta del Bayern de Múnich. Pues súper difícil. Al final compran en Berlín. Pero muy fácil, Marcos. Inicio mi viaje a ver, si mi propósito del viaje es iniciarlo en Múnich, le pido a mi agente de viaje del Uruguay que me lo haga rotativo y que me lo inicie en Múnich, y le tomo una noche al inicio de Múnich y una noche al final, entonces me queda sábado en Múnich. Ah, bueno, como quiera, sí, ya uno decide como quiera hacerlo. También estar unos días antes en Berlín, que es la ciudad más grande, merece la pena. Yo qué sé. Ahí me hago una parada en ruta. Claro, ahí están las soluciones. Lucas. Ahí me hago una parada en ruta, me quedo más tiempo en Berlín. Claro. Bien, voy a la feria de Berlín, porque justo me coincide por trabajo con la feria de Berlín. Claro, bueno, ahí ya cada uno. Para eso tanto la flexibilidad, ¿no? Como quien dice. Claro. Pero, Lucas, tienes que tomar 1 litro. Esto es 1 litro. Claro. Claro, el encanto de estas cervecerías, el encanto de las cervecerías bávaras, es que cuando uno llega, uno comparte mesa con otras personas que no conoce, ¿no?
parte mesa y generalmente brinda con ellos y es un momento de compartir con desconocidos que al final, que entre la cerveza y la comida que te va, pues al final sientes que has hecho amistades, ¿no? Que igual la haces de verdad, ¿no? Pero son lugares como muy sí, realmente muy sociales, ¿no? Que no existe ese tipo de negocio, ese tipo de compartir, yo no lo he visto aquí en España, ¿no? Eso de sentarte en la misma mesa, decir, ¿dónde me siento? Pues aquí que hay una familia, pues me siento con ellos, ¿no? Y te deja, sí, un ritual social muy bonito eso. Acá preguntan, ¿cuántas noches mínimo en Berlín? Teniendo en cuenta que tiene 900 kilómetros cuadrados, la realidad es que podríamos decir, a partir de 2 noches, 2 noches antes, a las que quieran Berlín, lo que conocer. pasa, Berlín, eso sí es muy importante. O sea, Berlín es una ciudad que para mucha gente dice, pero qué ciudad más fea, ¿no? Porque no sabe, porque no se ha preparado la ciudad, no es una ciudad fácil. Es muy importante en Berlín, si va a llegar con días de antelación, es muy, muy importante observar un mapa, ver dónde está el hotel, ver qué quiero hacer en Berlín y cómo llegar, a estudiarte el plano de metro. No es una ciudad para decir, voy a caminar esta avenida, porque hay muchas avenidas que son construidas después de la guerra con edificios grises, sin ningún tipo, si te gusta la arquitectura de posguerra, vale, ¿no? Pero me refiero que es una ciudad tan grande que es muy importante planificar lo que quieres hacer. Porque si no, la ciudad te come a ti y te sobrepasa. Es muy fácil que te pase, creo. No es una ciudad normal, no es una ciudad como cualquier otra capital. No. Y ahí entre centro de Berlín Oriental y centro de Berlín Oriental son como 15 kilómetros de centro a centro. Bueno, ya la puedes andando, pero... Sí, aunque a mí el tema del bus en Berlín, ese circular que tienen, digamos, no me resultó algo difícil tampoco. Sí, teniendo en cuenta que es una ciudad muy grande, por eso tenés mucha razón que hay que planificar qué es lo que querés hacer, porque si no el tiempo se te evapora. Pero no es me resultó relativamente sencillo comparado con otras ciudades el tema de los buses que tiene o el metro mismo. Está súper bien conectada la ciudad. Pero me refiero para ver la zona, creo, con... No, es que es grandísima, es grandísima. Sí. Pero muchos guías se han ido a vivir pasan gran parte del año también en Berlín, porque es una ciudad que tiene mucha vida, mucha fase universitaria, económica, para vivir. Normalmente vivo en Berlín, pero me ha pillado la pandemia aquí en España. Una cosita más. ¿Tiene algún costo la entrada a la Catedral de Colonia? No. Tiene un costo, tienes que pagar si quieres acceder al espacio donde está el sarcófago de los Reyes Magos, ¿no? Pero tú puedes entrar a la catedral gratis y tú estás viendo allí al fondo y la catedral la ves, o sea, es gratis la catedral. Tiene una parte que hay que pagar al final de la catedral, de la galería, pero el acceso es gratuito. Ok. Es decir, no, y no lo tenemos como opcional. Nosotros, este viaje tiene solamente dos opcionales, que es el campo de concentración, ¿verdad? Y Potsdam. Claro, Sachsenhausen últimamente no se ofrece, ¿eh? Ok. No. O sea, estos dos últimos años... La pueden hacer en los días adicionales que tomen pre o post en Berlín. Sí, de todas formas, la gente, claro, quien hace la Alemania, muchas veces, no sabe, porque son tantos sitios y todo en alemán, pues no es consciente de que paramos en Dachau. Que paramos en un campo de concentración y se visita un campo de concentración poco tiempo, pero dentro del circuito hay un campo de concentración. Entonces, bueno, ya depende de lo que uno quiera. Que mucha gente también lo que hace, hay gente que tiene un interés muy especial en visitar el campo de concentración de Dachau, el de Múnich, y se queda más tiempo y vuelve en autobús y vuelve por su cuenta al hotel, ¿no? O le doy mi teléfono y nos decimos, pues mira, si veo que son, pues sí, depende de cómo sea la persona, si veo que es un señor mayor, yo qué sé, ya veo como que hablando no llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero o bien nos encontramos en un punto de encuentro en el centro de Múnich o
la dirección del hotel se la apunta y ya que él haga lo que quiera, pero hay gente que se queda. Hay 2 puntos en este viaje que son Dachau, que hay personas, mucha gente ni entra a Dachau, ¿eh? Mucha gente ni entra, pero hay gente que quiere visitarlo con profundidad, se queda y después nos vemos en el hotel o nos vemos en el centro de Múnich. Y también pasa algo parecido a veces, muy pocas veces, pero a veces con Neuschwanstein, con el castillo del Rey Loco, que se quieren quedar más tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que Rotemburgo vale la pena ir a Rotemburgo. Entonces yo se lo digo, hombre, que sepáis que Rotemburgo vale mucho la pena, que lo vaya a perder. Entonces, bueno, pues que hagan lo que quieran, cada uno haga lo que vea. Bueno, no veo que tengamos más preguntas, así que bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos, por capacitarnos en el destino Alemania. Hombre, no sé si ha sido un poco demasiado rápido, que esto son muchas cosas que realmente te puedes poner a charlar, que nos ponemos aquí a hacer preguntas, que nos llevamos mucho más rato, ¿no? Que igual Sí, es demasiado pa. Pero, A ver, como charlar, Marco, podemos charlar un montón. claro, pero Lo importante es que se lleven los principales tips. La realidad es que, y que les dé ganas de ir, que les dé ganas de ir a visitarte, como para que lo hagamos allá. Si ya vamos a tener tiempo cuando vayamos a hacerlo contigo. Acá también me estaban escribiendo por el privado que querían hacer un FAM y que querían que estés vos. Así que bueno, nada, ahí tendremos más tiempo como también para tomarnos la cerveza, comernos claro sí. las salchichas estas, probar todas esas exquisiteces y esas cositas por ahí de la Alemania que uno no conoce. Yo a partir de a finales de agosto estoy en Berlín de nuevo, espero. Ahora me voy a una aventura, ¿no? Pero diferente. Te damos tiempo a que te acomodes un poquito, a finales de septiembre estamos por ahí. Muy bien. Venga. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a todos los agentes de viaje. Comentarle nada más que mañana también tenemos capacitación, mañana venimos para Sudamérica, nos vamos a recorrer todo lo que es la zona del Amazonas brasilero, todo lo que es Manaos, todos los hoteles de selva, también lo que es el crucero Gran Amazon, que vamos a hablar mañana, así que los esperamos a la misma hora, en el mismo idea. Y muchísimas gracias, Marcos, Lucas y Gonza, ¿qué querías decir? 2 cositas, 3 a Marcos, un abrazo, muchísimas gracias por tu bondad y por tu conocimiento. Gracias a vosotros. La segunda, bueno, agradecer también a Sandra que nos ha enviado un mail muy lindo con respecto a las charlas, agradecer de corazón a Sandra. Y bueno, y la tercera, que no se olviden que el jueves esperamos más de una foto de algún recuerdo lindo de parte de ustedes. ¿Ok? Bien. Qué bueno. Chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Un provecho, que tendrás que comer un poco ahora, ¿no? Vamos, ¿qué pásame?